es un trabajo bastante crítico de una generación de plaquetas. Más bien yo me atrevería a decir que quizá la generación del 90 sería la generación, no sé, del 2000 quizá, ¿no? Pero bueno, más allá de ello, más allá de la discusión de si hubo generación o no, creo que lo fundamental es que fue un grupo que de algún modo ha dejado huella y sigue dejando huella en tanto creadores. Entonces gente como Sumarán, gente como Stanley Vega, tú mismo y muchos otros nombres más, creo que a futuro van a hacer un aporte importante en el panorama de la literatura lambayecana. Lo que yo creo es que cada uno de esos nombres son un proceso de creación que todavía sigue definiendo, y creo que en la medida que cada uno de nosotros nos mantengamos fieles en primer lugar a nuestro trabajo poético y en segundo lugar a nuestras propias convicciones estéticas y literarias, creo que en ese sentido la generación de 90 va a seguir vigente y todavía va a seguir dando sorpresas. Ahora, en cuanto al panorama general, creo que ahorita se vive un muy buen momento en el plano creativo. Creo que están surgiendo nuevas generaciones. Por ejemplo, el grupo Signos creo que es un grupo importante. Y creo que lo fundamental es que la conclusión que yo podría mencionar es que Lambayeque en este momento, literariamente hablando, es un departamento y es una región que está sorprendiendo al país, y creo que los creadores lambayecanos están nuevamente ratificando ya una vez más que en provincias el trabajo creativo y el trabajo poético tiene mucho que darle al Perú y a la literatura peruana en general. En cuanto a los problemas de limitada apoyo a la edición, problema editorial, en cuanto a la promoción, a veces que las instituciones no aportan significativamente de manera concreta, ¿tú crees que con el surgimiento de este proyecto de ley del Ministerio de Cultura, encuentras alguna expectativa en cuanto al incentivo de la real promoción literaria, por lo menos aquí en Lambayeque y en el Perú en general? Siendo objetivos, yo lo veo como una opción, pero quizá para el próximo gobierno, porque el gobierno que estamos viviendo, bueno, ya está casi de salida, y el compromiso que tiene con la cultura, bueno, no ha sido muy importante que digamos, y yo creo que el Ministerio de Cultura como concepto creo que es válido, creo que en otros países ha funcionado y ha funcionado y puede funcionar en el Perú en la medida de que el gobierno o el partido político que nos toque gobernar tenga un compromiso real con la cultura peruana. Y ese compromiso pasa por reconocer que la educación y la cultura es uno de los pilares del desarrollo nacional, en la medida de que los gobiernos ya no sigan siendo esclavos de los poderes económicos, porque los poderes económicos son finalmente los que dictan el desarrollo cultural de un país. Ahora, en lo personal pienso que los poetas y los creadores en general, creo que el primer desafío es crear la obra, y el segundo desafío es agotar todas sus energías para lograr que su producto artístico sea publicado. En ese sentido creo que la creatividad del autor en el Perú no se agota en la producción del texto, sino que la creatividad del creador tiene que lucirse también en la gestación de la publicación de su obra. O sea, creo que el creador no tiene derecho a callar su obra, y en todo caso puede plantear salidas creativas, como por ejemplo la iniciativa que ustedes tuvieron a nivel de conglomerado de aglutinar un grupo de docentes productores, y que ya ha dado frutos, como por ejemplo con el trabajo de narrativa de Gilbert Delgado, ¿cierto? Entonces creo que tienen que darse alternativas creativas, y a nivel gubernamental, como te digo, yo tengo esperanza que sea en el próximo gobierno. Digamos, si tuviéramos que pensar en un perfil de un próximo ministro, hipotético ministro de la Cultura, ¿cuál sería para ti un candidato, no político obviamente, sino un candidato cultural que tuviera las riendas en el próximo gobierno, como tú lo señalas, del Ministerio de la Cultura? Primero creo que tendría que ser una persona con una inmensa capacidad de gestión.
Y en segundo lugar tendría que ser una persona que ame entrañablemente la cultura. Y en tercer lugar, una persona que tenga un nivel de comunicación muy fluido con los artistas de todo el país y luego, bueno, que tenga la capacidad de plasmar proyectos de tal manera que haga de la cultura una de las prioridades de la política peruana, ¿no es cierto? Entonces, si tú me hablas de un perfil de ministro, básicamente sería eso. Pero creo que el accionar de ese ministro estaría condicionado por la visión que tenga el partido que le toque gobernar y por la política cultural que plantee. Por ejemplo,